Buenos días. Bendiciones del Altísimo, bienvenidos. Bienvenidos a nuestros hermanos también que están conectados por las redes sociales. Le damos gracias al Señor por este espacio, por este tiempo, por tener misericordia nueva en esta mañana para nosotros y nuestras familias. Le damos gracias al Señor por el alimento espiritual, por el pan, el abundante pan que hay en la casa de nuestro Señor. El hijo pródigo recordó cuando se fue lejos del Padre: en la casa de mi Padre hay abundante pan. Siempre va a haber palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos sostiene, la que nos alimenta en nuestro ser interior para que el día malo estemos firmes en medio de cualquier dificultad. Pidámosle al Señor que esta palabra sea implantada por medio de la fe en nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu, la palabra que es Espíritu quiere dar vida en esta mañana. La palabra que es Espíritu y es poderosa para penetrar sin importar la condición del corazón, sin importar el diagnóstico. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el sanador de todo corazón afligido, angustiado, oprimido, de todo el que está desesperado, de todo el que no tiene esperanza. Esta palabra es la esperanza viva que todo hombre debería escuchar, creer y recibir en su corazón. Y es por medio de la fe que Cristo habita en los corazones, que han creído que Él era, es y siempre será. Él es el principio y el fin, el alfa, la omega. Eres tú, mi Rey. Eres tú el Verbo hecho carne. Eres tú, mi Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a darle vida a todo aquel que cree en el amor del Padre. Gracias te damos por este tiempo, por tu bendita palabra que santifico en esta hora en medio de la congregación, porque es tu palabra santa. Por eso es santo este lugar, porque donde es invocado tu nombre, sean 2 o 3, Señor, tú estás. ¿Cuánto lo creemos? Tú estás, Señor, en donde es invocado tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Nuestra pastora hablaba sobre una vivencia que tuvimos el día de ayer. Y recuerdan que hace poco el Señor nos dijo que siempre buscamos un retiro o un momento especial para tener un encuentro con Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Hermana, hubo retiro y no nos dijeron. No, yo decidí sacar un día para el Señor y otros hermanos también quisieron y fuimos. Pero fuimos enseñados por Dios. No era el sacrificio, no era el rito, sino entender la razón por la cual el hombre no puede sacar tiempo para Dios. Siempre está afanado y turbado, así sea en una habitación. Aquellos varones y mujeres de Dios que se separan, suben a montañas, se van a lugares solitarios para tener tiempo con Dios. Aunque hagan esto, si el corazón no está dispuesto, no hay un encuentro. Y ayer lo entendimos, ¿cierto? Gloria al Señor por eso. Lo que tiene que estar dispuesto siempre va a ser nuestro corazón. Y es la fe en que tú puedes tener un encuentro aquí en este lugar, pero también allá en una habitación. Cuando tú le clamas con un corazón contrito y humillado, siempre el Señor va a responder. Y tú no necesitas un predicador, un pastor, sin desmeritar la obra que el Señor hace a través de lo que le servimos. Tú necesitas un corazón que crea, donde es invocado el nombre del Señor. Dice, donde hay 2 o 3, pero entonces necesitamos ser 2. ¿Crees que le hay? ¿Crees que Él está? Ahí son 2. A veces necesitamos otro intermediario aparte de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que intercede por nosotros delante del Padre, donde un corazón se quiebra, como se quiebra el frasco de alabastro, un corazón de piedra, de ahí sale el olor fragante, y al Señor le agrada mucho más un pecador que se arrepiente con un corazón contrito y humillado que 100 personas que están reunidas y no tienen un corazón rendido delante de Dios. Él ama que el pecador se arrepienta, porque a eso vino nuestro Señor. Él ama que vuelvan sus corazones, o que volvamos nuestros corazones a Él. Y entendimos que podemos separarnos todo lo que queramos, 1 mes, 40 días, 40 noches. Pero si no lo hacemos en fe, de nada sirve. Y si no lo hacemos por Él y para la gloria de Él. Así que ayer nos vinimos con una gran enseñanza. Amén. Y parte de esa enseñanza la voy a predicar el día de hoy por la voluntad de nuestro Padre. Vamos a leer Lucas
capítulo 24. En el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y la revelación de su bendito Santo Espíritu. ¿Cuántos creemos que somos enseñados por Dios? Amén. Yo lo creo. Por eso la gloria y la alabanza es para Él. Amén. Lucas capítulo 24, verso 13. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cuántos? No, dos de ellos iban retornando a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban dos. El Señor nos hablaba ayer de esto, ¿no? Y la pastora lo predicó ahorita. Bueno, el Señor por medio de la pastora. Si andamos con sabios y somos corregidos por sabios, más sabios seremos. La palabra de Dios dice, corrige al necio y tu enemigo será. Corrige al sabio y más sabio será. Hermana, ¿y quién será sabio aquí en esta casa de oración? Él. ¿Dónde está la sabiduría? Está Él. Por Él es la sabiduría. Sin Él no tenemos sabiduría. Sin Él nos va a pasar lo de estos dos varones, ¿a quién? A ustedes y a mí. La sabiduría es de Dios. Y dice las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 1, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Todo aquel que está en el camino tiene la sabiduría, lo tiene a Él. Y hay decisiones que nosotros tomamos porque hay caminos que al hombre le parece que son de vida y a la final son de muerte. Decisiones que tomamos conforme a nuestras pasiones, nuestros deseos y todo lo que deseamos. Y viene el Señor a través de alguien a darte un consejo sabio y no lo recibimos. Y a veces tenemos que tomar la decisión si nosotros decimos, me equivoqué y tengo que aprender a hacer un alto y esperar. O nos enojamos. Porque si corriges al necio, tu enemigo será. El que nos corrige es el Padre, según lo que dice Hebreos capítulo 12. El Padre que nos ama nos disciplina. Y Él nos disciplina para ser partícipes de su santidad, de su naturaleza, de su buena voluntad. Todo buen consejo y toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno proviene del Padre de las luces, no proviene de los hombres. Ellos iban y el Señor nos decía ayer, mira, con el que tú andes te puede llevar. A veces es tu propio esposo, tu esposa. ¿Y somos ciegos, guías de otros ciegos, o somos sabios, guiados por la sabiduría de Dios? Y el Señor nos mostró esto ayer con hechos, ¿cierto? ¿Somos persuadidos para permanecer en el camino que es Cristo? ¿O somos persuadidos para menguar? Porque no solamente aquí en este caminar batallamos con nuestras pasiones y nuestros deseos de querer hacer lo que yo quiero, sino que a nuestro alrededor hay personas con pasiones y deseos también. Y muchas veces cedemos a esas pasiones y a esos deseos por no perder, por no querer perder a alguien, por no querer perder un empleo, por no querer perder una dádiva, algún dinero, algún beneficio. Cedemos a las pasiones y a los deseos. Cuando esta palabra dice que nosotros tenemos que renunciar a nuestras pasiones y nuestros deseos, deleitarnos en Jehová para que Él conceda los deseos de nuestro corazón, porque Él jamás añadirá tristeza. Las bendiciones de Dios jamás van a añadir tristeza. Entonces, estas pasiones y estos deseos que nosotros todos los días, cuando el Señor dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen una cruz y síganme. ¿Y qué dice ahí en esta cruz? Que todos los días crucificamos nuestra voluntad para decirle, hágase la suya, Padre. No porque el Padre no quiera que seamos felices o no quiere que nosotros hagamos
tengamos o creamos que tenemos buenos planes, es porque el Padre sabe que nuestros caminos nos llevan siempre a muerte y que Él siempre nos va a llevar al camino correcto, que es su Hijo. Ahí están, en Él están las bendiciones. En Él, todo eso que les estoy diciendo está escrito. Las bendiciones no son porque seamos buenos o malos, las bendiciones están en Cristo Jesús, no están fuera de Él. Y hay cosas que dicen que parece que fueran buenas, uy, me llegó esta bendición, pero todo lo que te aleje de Dios no es una bendición, es una tentación. Porque el enemigo tienta para alejarnos de Él. No todo es una bendición. No todo lo que parece que fuera beneficioso para nuestra vida, porque el hombre dice, he ganado, he construido, miren todos mis tesoros, todo lo que yo he hecho, miren, y lo presumimos, tal vez por las redes sociales, tal vez con los amigos, no sé cómo los presumimos, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si el alma se pierde? Y hay hombres que le llaman a eso bendición. La bendición es Cristo en nosotros, el que nos lleva a vida eterna. Cielo y tierra pasará, iglesia. Todo lo que está en el mundo y sus deseos y sus pasiones van a pasar. De generación en generación, nosotros somos parte de una generación. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todas las generaciones atrás partieron. Pero la palabra es la que sigue permaneciendo, generación tras generación. Y ninguna generación la va a cambiar. Así cada vez, como dice la palabra de Dios, el mal está aumentando y serán los tiempos como Sodoma y Gomorra. Y querrán burlarse, hay gente que quema la Biblia, hay gente que se burla de la Biblia, pero esa generación pasará. La palabra siempre va a permanecer porque es eterna. Por ella fueron hechas todas las cosas antes de que tú y yo pensáramos en estar aquí. Dice el Señor cuando se presenta en Apocalipsis, yo soy el alfa, soy la omega, el principio y el fin. Cielo y tierra pasará, esta palabra jamás pasará. Por más que el hombre se quiera rebelar contra la palabra de Dios, de nada le servirá. Porque perecerá todo aquel que se rebele contra Dios. Pero la palabra permanecerá para siempre, es eterna. Por eso el Señor quiere implantar sus palabras, la eternidad en nosotros. Y la palabra es Cristo, es su Hijo. Todos quieren a Cristo, pero no quieren la palabra, pero Él es el verbo. Y esta palabra implantada en nuestros corazones por medio de la fe es vida eterna. ¿Con quién andamos? Porque hay quienes porque son mejor dos que uno. Hablaba ayer mi hermano, me decía, porque cuando el uno cae, el otro lo levanta. Porque ninguno nos podemos creer firmes. Siempre van a ser mejor dos que uno. Pero ese dos te lleva a Emaús o te lleva a Cristo. Porque uno puede caer, pero siempre el Señor va a colocar una persona que te ayude a levantar. Él va a usar a alguien, porque Él es el que le levanta. Él es el que te va a dar ese consejo y decirte, mira, la esperanza que tú necesitas es Cristo. Porque testificamos, no solamente parándonos aquí, sino con los hechos, no solamente aquí en la congregación, sino en nuestra casa. ¿Quiénes éramos, pero ahora quiénes somos en Él? Ahora tenemos esperanza, que aunque padre y madre nos dejaren con todo y eso, el Señor nos recogerá. Porque no podemos decir, Señor, soy huérfano, y dice, yo soy el padre del huérfano. Yo lleno eso que está en tu corazón. Señor, soy viuda, yo soy el esposo de la viuda. Señor, y todo lo que le presentamos dice, yo soy el que suple todo en ustedes. Soy yo el que sana, conozco, sé cuál es tu condición. Y esto no es letra. Él te dice, ven y ve, y verás que es así. Pasa algo con el corazón enlutado cuando Cristo llega. Convierte la tristeza en gozo, gozo de salvación. Iban dos. Uno de ellos no podía decir, vamos al camino contrario. Ahora, tú no puedes muchas veces hacer devolver la persona queriéndolo hacer en tus fuerzas, pero uno que doble rodilla por el otro. Y hemos visto esto muchas veces, ¿cierto? Ninguno nos podemos creer firmes. Porque Él se había manifestado a ellos. Él había caminado con ellos. Ellos iban camino a Emaús. Ellos eran parte de 2 discípulos. Y Él había caminado con ellos. ¿Y saben qué? Él, mi Jesús, mi Rey, según en Juan 7, les enseñaba. Pero estaba encubierto.
porque aquí dice por qué, porque el corazón de ellos estaba velado. Ellos no se velaron camino a Emaús, ellos eran incrédulos, como muchos tal vez reciben la palabra y el corazón todavía está velado, no lo ven. Cuando llegan las aflicciones, cuando llega la persecución a causa de la palabra, entonces hay un retorno a camino a Emaús. Pero ninguno de ellos creyó. Y eran dos. Y ayer el Señor nos mostraba todo esto. Todo esto nos lo mostró. Con hechos. No que leímos y hoy lo volví a leer. Lo vimos primero con hechos para hoy poderlo entender para la gloria de nuestro Señor. Entonces yo no vuelvo a la congregación porque tal vez mi esposo o mi esposa volvió atrás, mis hijos o mi padre o mi madre. No hay uno, porque hoy el Señor nos va a revelar algo muy hermoso. Él rasgó el velo, pero el velo no lo rasgó aquí en esta casa de oración. Él rasga el velo dentro del hombre. Y si Él rasgó el velo para abrir camino, ¿dónde está el camino? Me decía el Señor. Ustedes buscan el camino fuera, el camino está dentro. ¿Dónde están nuestros propios caminos? En nuestros deseos y en nuestras pasiones, en nuestro propio corazón. Dice que el Señor vino a rasgar este velo, a rasgarlo, iglesia, para abrir camino en nosotros. Así que no sé cómo está tu familia o mi familia. El camino no es decirle vamos a la congregación, el camino es Cristo en nosotros. Y mientras que nosotros estemos en un lugar, el camino está. ¿Qué estaba haciendo Saulo persiguiendo la iglesia? Él no estaba en la iglesia, él estaba persiguiendo, estaba en el camino. Y en el camino se le presentó el Señor Jesús, rasgó el velo. Ahora, ¿tenemos que venir a la congregación? Debemos, no tenemos, porque aquí conocimos el camino. Por medio de la enseñanza y la predicación, Él mismo nos vino a enseñar, rasgando el velo, conocimos el camino. ¿Cómo me invocarán si no me conocen? ¿Cómo me conocerán, dice Romanos, si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Él lo va a enviar, iglesia, a alguien que no esté en el camino. Ahora, usa en tiempos, Él puede hablar también a las piedras si es posible. Pero para guiar, Él no va a enviar un ciego. Él le abre los ojos, rasgando el velo, mostrando dónde hay que ir, mostrando quién es el camino. Si la verdad ha llegado a nosotros para abrir los ojos de nuestro entendimiento, ¿dónde tiene que estar la verdad? ¿Afuera o dentro? ¿Dónde está el engaño del hombre? Está en su propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo puede conocer? ¿Dónde está el engaño? Dentro. ¿Dónde tiene que llegar la verdad? Dentro. En un corazón engañoso, dándonos el corazón de Cristo, el corazón espiritual, el nuevo corazón, la verdad en nosotros. Porque si primero no hay esta batalla en nosotros, engaños versus verdad, entonces no vamos a discernir el engaño y la verdad allá afuera. ¿Dónde está la vida? Dentro, no está afuera. ¿Dónde debe estar el camino? Dentro de nosotros. Entonces cuando dice un ciego, guía a otro ciego, ¿qué dice la palabra de Dios? Si les dicen yo estoy aquí o estoy allá, no le creáis, el reino está entre ustedes. Venga, vamos a tal parte que allá, listo, yo fui a este retiro con mi Señor y muchos quisieron ir, pero Él no estaba en ese lugar. Podemos estar donde queramos, Él está donde un corazón cree. Él está dentro de los que creen. Dice que es por medio de la fe que lo recibimos, es por medio de la fe que Él permanece. ¿Cuántos ritos se hacen? ¿Cuántas cosas? Pero no creyendo que Él está. Por eso dice, si alguno se acerca a Dios, crea que le hay. Porque se acerca el tiempo, como dice Juan, capítulo 4, de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque la samaritana le dijo, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, que allá está Él. Y los samaritanos decían que había que ir al monte, porque Él estaba en el monte. Dijo, mujer, la hora ha llegado, iglesia, en que los verdaderos adoradores adoren al Señor, no en un lugar, sino con su propia vida. Cómo caminan, con lo que hacen. Y el Señor nos decía,
No se trata de que nosotros hagamos un rito para glorificarlo a Él, sino que nuestra vida lo glorifique cada paso que nosotros damos. Tú puedes, iglesia, no hacer un retiro para Él. Yo no estoy en contra de ellos porque el Señor habla de primeros rudimientos. Él está hablando de verdaderos adoradores. Tú no tienes que esperar un evento para sentir a Dios. Yo fui edificada y fui bendecida por medio de ellos. Te estoy diciendo que es que esto que hacemos a veces tiene que ser, todo lo que hacemos es entender que aquí dentro de nosotros hay una batalla entre la carne y el espíritu, que aunque hagamos el rito que hagamos, muchas veces lo hacemos en la carne. Y no lo hacemos para Dios, sino para nosotros mismos. El mismo Señor Jesús se apartaba. ¿Por qué? Porque a veces estamos rodeados de gente carnal y necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Y quién es la gente carnal? Aún nosotros mismos. Necesitamos, iglesia, escuchar la voz de Dios. Y escuchamos aquí, el mundo hace ruido, nuestra mente hace ruido, todo es un ruido que no deja oírte la voz de Dios. Entonces hacemos ritos, pero sin Él, ni para la gloria de Él. Y yo no estoy en contra, ¿sabe por qué? Porque es que de ahí nos está sacando el Señor. Vimos, iglesia, que creer que caminamos con Cristo es caminar 1 o 2 horas que vienes al culto, pero cuando tú permaneces, como permanecimos tantas horas ayer, se muestra realmente cómo caminamos. Como niños necios. Cada uno por su lado, cada uno con su razonamiento, su justificación, una exhortación. Aquí no se manifiesta a veces sí, a veces no. La exhortación del Padre, pero usted mucho tiempo con una persona y ¿se nota o no se nota? Entonces, como salimos, nos vamos enojados. Pero cuando estamos tanto tiempo con el Señor, bendito sea el Señor, entonces que, ay hermana, la próxima vez llévenme porque yo quiero. El Señor está diciendo que no quiere que vayas camino de Emaús y Él ahí caminando contigo y tú no lo puedas ver. Él mora en los corazones que creen. Y Él quiere que todo lo que hagas, crees que Él está ahí cuando estás haciendo esa compra, ahí cuando estás trabajando, ahí cuando estás con tu pareja, ahí cuando Él está. Pero muchos no creen porque el corazón todavía está duro. ¿Sabes cuando decimos, sí, Él está? Cuando Él saca la luz, ¿cómo estamos? Porque ¿quién es el único que puede manifestar los pensamientos y las intenciones del corazón? Él. Él es el único que nos conoce. Entonces, cuando esto pasa, decimos, ay, el Señor estará arriba, estará abajo. ¿Dónde estará? Está dentro de nuestro corazón. Y deberíamos entender esto para no contristarlo tanto. Bendita sea la palabra de Dios. Benditos sean los hechos del Espíritu Santo, que manifiestan los hechos de la carne, porque manifiestas serán las obras de la carne también. Eran 2. Y ellos iban a esa aldea e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Era el tercer día donde Jesús lo había flagelado a mi rey. Y Él dio su vida, nadie se la quitó. Lo crucificaron, fue muerto y sepultado. Y era el tercer día donde Él prometió que resucitaría como nos ha hecho la promesa a nosotros. Pero el tercer día no esperaron al cuarto. Por eso el Señor, cuando su amigo Lázaro murió, y dijeron, ve pronto que tu amigo Lázaro está enfermo. Ven pronto, Señor, en esta hora actúe. Él dijo, no, esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar a Dios. Él no fue cuando estaba enfermo, Él fue cuando ya estaba sepultado. ¿Por qué? Porque es mayor la gloria. Por eso yo digo, no importa la condición en la que esté una persona, porque a veces decimos, no, si hubieras venido, como dijo Marta y María, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez muchos están en esta condición, pero entre más hieda, más será la gloria de nuestro Señor. Porque nosotros queremos que el Señor actúe ya. Una oración, ya, Señor, doble la rodilla, vea, ya, actúe. Y el Señor dice, si actúo, te llevará la gloria tú. ¿Y qué pasará? Hoy actúe, dirá gracias, Señor, y al otro día lo olvidarás. A veces tenemos que tocar fondo, iglesia, para entender que el Señor es el único que puede levantar y hacer lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Por eso se glorifica al Padre. ¿Por qué cree que muchos glorificamos al Padre? No porque seamos buenos y hemos visto, no, es porque el Señor nos levantó de una cantera, del lodo, de la tristeza, de la desesperanza.
yo testifico de quién me levantó a mí y quién está levantando a mi familia. Es diferente un testimonio de alguien que simplemente lo conoció en letra y otro que lo conoció levantándolo a través de su amor. Porque él le dijo a Simón el fariseo: Simón, una cosa tengo que decirte. Habían dos hombres, uno que debía, para que sea claro para algunos, 100 millones de pesos y otro que debía 1 millón. Y a los dos se le perdonó la deuda, al de 100 millones y al de 1 millón. ¿Quién crees que amará más al que lo perdonó? Pues Señor, al que se le perdonó mucho, exacto. Esta mujer a la que tú le llamas pecadora, que besó mis pies, que los lavó y enjugó con su cabello, los secó, mis pies. Muchos pecados le fueron perdonados, mucho me ama. Pero tú no lavaste mis pies. Tú no has hecho lo que esta mujer está haciendo. Poco me amas. Cuando nosotros sentimos que Dios no ha hecho nada por nosotros, poco lo vamos a amar. Porque el hombre siente que todo lo hace por sí mismo. Esta mujer me ama mucho porque mucho le perdoné. Por eso el Señor vino por pecadores y no por justos. Los justos sienten que no lo necesitan. Sienten que venir aquí es un rito. No, nosotros venimos a escuchar al que ha amado nuestra alma. Y el que hizo, está haciendo y terminará su obra. Porque Él no ha terminado todavía. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, no solamente a Él, porque podemos decir que amamos a Dios, pero no amar las almas. Él dice, el que no ama, no me conoce, porque yo soy amor. Y esto es lo que pasaba con ellos. Tercer día. Y ellos creyeron que el Señor se había equivocado. Como muchos creen, nosotros pensábamos que realmente el Señor vino a hacer algo. Yo pensé que el Señor, ¿por qué? Porque dudan de su amor. Porque el amor de Él es una obra completa. Todo lo que Él hizo, el fundamento fue amor. Él no dejará. Él amó tanto a su Hijo el Padre que no a su Hijo en la tumba. Así mismo nos ama de tal manera que si tú crees, no importa la condición, Él te levanta. Y es la fe en su amor, no la fe en la religión, es la fe en el amor de Dios, sin importar lo que esté pasando. Entonces, pero escucha, dice, entonces mientras que hablaban, discutían entre sí. Qué terrible andar dos así, ¿no? Y llega y le dice y empiezan a hablar cosas insensatas. Y no hay nadie que diga, vean, no hablen eso. No digan eso. Dios está oyendo. El Señor aborrece la injusticia porque Él fue justo con nosotros, siendo injustos. El justo pagó un precio para justificarnos a nosotros. Y no somos mejor que los demás. Cuando el Padre me lavó y me limpió de todas mis inmundicias, yo le dije, Padre, pero yo no era prostituta, aunque era una mujer que el Señor me sacó de los bailes y todo eso, y dice el Señor, pero mi pecado no era tan grave, porque dijo, si hubiese sido prostituta te hubiera levantado también. Porque nosotros nos creemos menos pecadores, menos injustos, nos creemos más justos, más dignos. Creemos que los demás hacen trampa. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? Y el Señor aborrece eso, porque Él no quiere que seamos como aquellos dos varones, que uno perdonó, y te ruego que me perdones, te ruego que perdones mi deuda, te ruego, y lo perdonó y se fue. Aquel varón salió de la cárcel y se fue cuando se encontró a otro que le debía al que perdonaron. Págame mi deuda, págame mi deuda, págame mi deuda. Y lo asoló tanto hasta que lo metió a la cárcel. Y dice que los siervos fueron y le contaron al rey, mira, el que tú perdonaste no está perdonando. El que tú perdonaste está siendo injusto. Y el Señor aborrece eso, iglesia. Porque eso se llama, si hemos recibido gracia, perdón y merecido de tanta maldad en nuestro corazón, deberíamos, iglesia, dar como Él nos dio. Gracias. ¿O de dónde nos sacó? Y todavía las cosas, iglesia, que está sacando la luz a las que tenemos que despojarnos cada día. Por eso necesitamos esta palabra que es la que nos afirma en Él. Y tenemos que pedir perdón por esas cosas. Somos injustos.
¿Cuántas veces se habla de los hijos ajenos, pero no miramos los nuestros? De los hogares ajenos, pero no miramos nuestro propio hogar. Injustos. Porque el ciego mira la paja, pero el que el Señor le ha abierto los ojos mira la viga. Lo que hay en nuestra casa y la obra que vino a hacer Él en nuestras casas y en nuestras familias. El que tiene el velo, cuando se rasga ¿el corazón dónde está? ¿Afuera o dentro? Cuando se rasga el velo, miramos internamente. Pero si el corazón está embotado, si está el velo todavía, si Cristo está encubierto, vamos a seguir viendo hacia afuera. Y la única manera de rasgar el velo es por medio de la predicación. Por eso tú y yo estamos aquí. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Porque nos trajo a escuchar este mensaje. Ellos discutían entre sí. Jesús mismo se acercó, escucha, y caminaba con ellos. Y caminaba con ellos. ¿Y por qué caminaba con ellos y no en ellos? Porque Jesucristo permanece por fe en nuestros corazones. Porque como el hombre mira, el hombre natural y el hombre que está embotado mira hacia afuera, Jesús nos tiene que mostrar muchas veces con estos hechos. Porque el hombre incrédulo tiene que ver para creer. Y esto pasó con los discípulos y ha pasado todo este tiempo con nosotros. Porque no creemos, aunque nos sentemos, aunque duremos 11, 12 horas ahí en la palabra, si no creemos, estos hechos, estas manifestaciones de la carne son para al menos que crean. Pero Juan capítulo 6 dice, pero aunque vieron, no creyeron. No creen. No creen. ¿Qué es el Señor? A través de la fe que quieren morar. Desarraigues en esto que Él mora solamente en los que predican, que son los ungidos. El ungido es Cristo y todo el que cree tiene el ungido en Él. Todo el que cree en Él. Todo el que cree. Y nosotros sí, ciertamente fuimos llamados por Él. Yo tengo convicción que Él está en mí, yo estoy en Él. Pero la predicación es para que tú también lo recibas. Por medio de la fe. ¿Por qué tanto buscan como las vírgenes insensatas a otros? Y no estoy hablando de los nuevos en la fe. Estoy hablando de los que el Padre dice que ya deberían ser maestros y todavía tienen necesidad de leche. Porque no han creído. Camina con ellos, mostrándole la incredulidad, pero ni así cree. Mostrando y manifestando nuestras obras versus las obras de Dios. Porque las obras del Espíritu son diferentes a nuestras obras muertas. Él caminaba con ellos. Gloria a Cristo. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Digámoslo todos, iglesia. Mas los ojos de ellos estaban, fuerte, iglesia. Mas los ojos de ellos estaban velados. Para que no le conociesen. Discípulos. Habían visto sus obras. Habían visto darle vista al ciego. Multiplicar esos pocos panes para 5,000 y pico de personas porque solamente contaban hombres, no mujeres ni niños. Más los apóstoles, más él, y sobró. ¿Vieron cómo sanó al leproso? Cómo la mujer encorvada fue sana. Cómo la mujer que llevaba años con el flujo de sangre fue sana. Cómo no apedrearon a pesar de que la ley decía que tenían que apedrear a aquella mujer y era prostituta. Él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, la justicia de Dios en carne, iglesia. Y ninguno pudo lanzar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, vamos a decirle, Señor, mire, vea, la palabra de Dios dice que el que hace esto morirá. Y el Señor dice, lanza la piedra. Porque Él conoce lo que está muy dentro de nuestro corazón. Todo esto, como tú y yo hemos visto, iglesia, lo que el Señor ha hecho, y lo vemos con hechos. Y todavía seguimos diciendo, no, pues que la verdad es que es la carne la que se enoja. Sí, ya lo sabemos. Y el Señor ya lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de esos deseos y esas pasiones. Siempre venimos con la misma excusa, no hemos creído, porque el Señor no quiere que nos justifiquemos a nosotros mismos,
sino que entendamos que Cristo ya nos justificó de todo pecado, pero Él dice, vete y no peques más. No lo hagas más. Cristo vive, iglesia. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo le llamaron? Él no se llamó a él forastero. ¿Sabe cómo muchos que han caminado con él le llaman forastero? ¿Qué es un forastero? Ya esto no lo había predicado el Señor un día, ¿no? Pero hoy lo entendemos mayormente, ¿cierto? Hoy. ¿Qué es forastero? Alguien que vive en un lugar donde no pertenece. Usted es un extraño, un peregrino o un emigrante. ¿Qué quiere decir? Ven a Jesús como un forastero, o sea que está afuera, pero no dentro. Eres tú el único forastero que no sabe, y le hablamos así al Señor. Es que usted no sabe lo que está pasando en mi casa. Es que usted no sabe lo que está pasando con mi esposo, Señor. Es que usted no sabe, y uno quisiera que alguien viniera e intercediera por uno. Decir, Señor, mire, es que si el esposo a ella le pega, Señor. Señor, es que el hijo o la hija le hace esto, o esta madre hace esto, Señor. El Señor dice en Juan capítulo 2 que Él no tiene necesidad que le hablemos de los hombres, porque Él a todos nos conoce. Y Él no es forastero, iglesia. Cuando Él llega a una vida, ciertamente llegó el reino de Dios a una vida. Y el reino no está afuera, está dentro del hombre por medio de Cristo. ¿Lo vas a seguir viendo como un forastero que no crees que no sabe? Porque a veces venimos y sí es bueno rasgar el corazón y decirle Señor, pero levantarnos con esperanza, llenos del Espíritu Santo, no solamente esperando que solucione el problema, sino obedeciéndole con un corazón humillado, no solamente tirándonos en el suelo a llorar, sino levantarnos con un corazón rendido delante de Él. Porque nos podemos hacer estos ritos una y otra vez, iglesia, pero nos levantamos altivos con el Señor en la misma desobediencia. Porque lo vemos como un forastero, porque venimos muchas veces con las consecuencias de los problemas. Pero ¿qué quiere si Él mora en nosotros? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos guarda, iglesia, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Él le dice a uno, calla. Él le dice a uno, quítate de ahí, no escuches, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ahí fue que yo emané y sigo emanando. Chistes de doble sentido, palabras maldicientes, chismes, bochinches, todas esas cosas contaminan al hombre, iglesia, porque lo que sale del hombre es lo que contamina. Él no es forastero para sus hijos. Sus hijos saben que Él en nosotros y nosotros en Él. Y la incredulidad es a causa de creer que Él viene y va y que vuelve y que no. Él dice en su palabra, en Gálatas capítulo 3, dice, ustedes recibieron el Espíritu por sus obras o por el oír con fe. Si tú crees esta palabra, tú le pides perdón y le dices, Señor, te abro las puertas de mi corazón, pero yo sé que la barrera que hay entre tú y yo es mi propio corazón. Dile lo que le dijo el salmista David, que tenemos que decir, dame un nuevo corazón. Un corazón que ya no tenga heridas, porque estamos, iglesias, desde la niñez llenos de heridas, de dolor, fragmentados a veces por los mismos padres, o padres fragmentados también por sus hijos. Venimos, iglesia, con un corazón herido, y esas heridas son las que forman el carácter de una persona ya adulta. Y el Señor es tan misericordioso que a pesar de que ese corazón de la carne, que es de piedra, lo resiste, Él dice, es que yo vine a sanarlo. Y sabes, ese corazón ya no tiene remedio, te vengo a dar uno nuevo. Pero nosotros preferimos quedarnos con ese corazón duro, lleno de heridas, de duelos, de desilusión, de desesperanza, de rechazos, de abandonos, de palabras que algún día te dijeron tú no puedes, tú no sirves. Y todas esas cosas en algún momento. Y todo lo que queremos establecer nuevo está desde el fundamento del dolor y nada, iglesia, va a quedar ahí firme. Pero cuando Dios nos da ese nuevo corazón que es por medio de Cristo, cuando Él dice sean de un mismo corazón, Él quiere que Cristo more en nosotros y el corazón de Él sea el que nos haga ser de un solo corazón.
No jala de unos para allá y otros para acá. No, pues que yo creo que el camino de Dios, Él quiere que yo haga eso. No, el camino está aquí en nuestro corazón. Él es el camino. Él es el que nos dice por dónde debemos andar, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así los demás se llamen exagerado, loco, porque cuando Dios nos llama, sobre todo si soy sierva de Él, yo soy sierva de Cristo, no de los hombres. Antes de agradar a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, yo lo agrado a Él, porque Él me sanó, Él me transformó, Él me dio paz, Él me dio gozo, Él me dio lo que con todo yo que amo a mi familia no me pudieron dar. Ninguno. O dime si alguien te ha dado algo más de lo que te ha dado Cristo. Si aún lo que el Señor hace a través de las personas es por su amor. Él coloca personas en nuestro camino para a través de ellas manifestar el Padre su amor. Y el Señor quiere amar a través de nosotros. Quiere amar a través de ti. Y quiere amar a través de mí como Él nos ha amado a nosotros. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces hemos tenido un concepto que los que están en la iglesia, en las congregaciones, sea cual sea la denominación, son perfectos. No, ese es un lema que han sacado los de la misma iglesia, buscando la perfección en las demás personas. No somos perfectos. Somos como esos pedazos de carbón que el Señor está puliendo hasta volverlos, iglesia, un diamante. Pero se vuelve hermoso, precioso, cuando es Él el que mora en nosotros. Cuando es Él el que gobierna todas estas áreas de nuestra vida. Cuando el reino de Dios y su justicia llega a nosotros. ¿Qué les dijo Él? ¿Qué le dijeron ellos? Forastero. Pregúntate, ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Un forastero? ¿Lo ves fuera? ¿Tú le dices, no perteneces? Yo me pertenezco a mí mismo, yo hago lo que yo quiero. No hay rodilla, escrito está, que no se doble ante la presencia de nuestro Señor. Toda rodilla se tendrá que doblegar. Unos con un corazón contrito y humillado delante de Él, otros quebrantados, porque la soberbia y el orgullo hace que seamos quebrantados. Y nos queremos parar en nuestras fuerzas y decir, ahora sí puedo, y vuelven y caen. Y es que ahora sí puedo porque esta vez lo voy a hacer mejor, y vuelven y caen. ¿Sabe cuándo nos levantamos? Dice la palabra de Dios, al humilde el Señor le da mayor gracia, que es perdón, poder de Dios. Pero al soberbio el Señor lo resistirá. ¿Y por qué el Señor, si es amor, resiste al soberbio? Porque el soberbio también lo resiste a Él. ¿Y qué resistimos? El amor de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Evitarnos dolor. Esto dice Santiago 4. Mira lo que dice. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué dicen? ¿Sabía o no sabía? Había resucitado, ni cuenta habían dado. El Señor, con el que caminaron, no lo podían reconocer. Con el que se sabe muchas veces la palabra y todas las citas bíblicas, no lo reconocen, aunque caminan con ellos. ¿Y qué muestra Él? Hechos. ¿Qué muestra Él? Hechos. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Lo reconocieron como? Profeta. ¿Habían otros profetas? Sí. Pero Él, para ellos, fue un profeta más. Poderoso en obra. Hay quienes hagan la obra, el Señor me decía. Hay gente que sigue a Jesús por las señales, por las obras. ¿Sabe qué dice la palabra de Mateo, Sebas? ¿Sabe qué dice? Que vendrán muchos con señales en su nombre y que engañarán a muchos. Así que así como sigues a Jesús solamente por señales, viene el engaño con señales y también te vas atrás de las señales. La palabra de Dios habla de un falso profeta. O sea, ¿lo seguimos por profeta? ¿Lo seguimos por obras? Porque ellos lo están reconociendo como profeta que hacía obras, pero no creían en él, en el Hijo de Dios. Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, o sea, era elocuente para hablar. Juan 7 dice que él hablaba, ¿y quién es este? ¿De dónde salió que tiene tantas letras? Eso puede deslumbrar también. Hay gente muy elocuente, pero sin el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace el Señor? Dice que levanta a muchos que no son sabios para avergonzar a los que se creen sabios.
A muchos, iglesia, que tal vez se pueden expresar bien, que han tenido estudio, y el que levanta a tartamudos como a mí, como a Moisés. Porque al Señor le place así. Para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque no era Moisés, ni es son los débiles que levanta, es Él. Para que lo vean a Él y no miren la elocuencia de los hombres. Para que miren su fuerza y no miren la fuerza de los hombres. ¿Qué más dice? Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ¿quiénes? Ellos dos. Y donde fueran 3, ellos 3. Y donde fueran 4, ellos 4. Y donde sea toda una familia, toda la familia piensa eso. Si tú has creído, el camino está en ti, iglesia. Y aunque los demás no crean, tienen que ver. Cristo, poder y sabiduría de Dios, la verdad, el camino, la verdad y la vida en nosotros. Él rasgó el velo, abrió camino para mostrarnos su verdad. Sin el velo rasgado no conocemos la verdad es Cristo. Y si conocerás la verdad, quien a Cristo, que es el camino, y te dará vida eterna. Es triste ver a veces dos personas que dicen conocerlo, sentarse a hacer todo lo contrario de lo que escrito está. Que no haya uno que diga, Él está en nosotros, no lo contristemos, no lo apaguemos, no lo resistamos. Porque a Él se le apaga, se le resiste y se le contrista. Porque todavía lo quieren como forastero. Y no porque a veces no se crea que o no quieran, es porque no desean. ¿Por qué? Porque dice que el hombre que está en pecado se separa de Dios y no vuelve a Él para ser sanado. O sea que ni siquiera es porque quiero que Cristo esté, es porque ama su manera de vivir, su vieja manera de vivir. Dice en Efesios capítulo 4 que el hombre carnal vive alejado de la vida de Dios. Y que Cristo fue el que nos acercó a la vida de Dios. Y la vida de Dios es el Hijo en nosotros. La vida de Dios, ayer en oración le decía yo al Señor, muchos dicen, y he escuchado esto mucho, y yo también lo decía, Señor, enséñame a ver como tú ves. Yo quiero ver a mi esposo como tú lo ves, ¿cierto? Muchos lo dicen, yo quiero ver a las personas como tú ves. Y yo todo esto, las preguntas del pueblo, yo se las hago al Señor. Y porque yo le decía esto. Y Él decía que nosotros queremos como algo como que el Señor ponga una varita y que abra nuestros ojos y ver, veo, como alguien que decía, porque el Señor a ti te da discernimiento y ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón si es que la verdad y la palabra está en ti. Entonces dice, que se siente clara tener discernimiento. Y el Señor muestra, porque había personas, yo quiero tener discernimiento para saber qué piensa mi esposo. Imagínense tan tremendo. Pedimos y pedimos mal porque no pedimos para la gloria del Señor, sino para nuestros deseos. Porque queremos saber qué piensa la otra persona, pero no para que Dios la sane, sino como por esa naturaleza, por curiosidad. El discernimiento el Señor no se lo dará. Simón el mago pidió y él dijo, el apóstol Pedro, tu dinero perezca. Y tú también, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él dice, ustedes piden mal y piden y no reciben, porque piden mal, conforme a sus deseos y a sus pasiones. Todo lo que el Señor nos da es para bendecirnos y para bendición de otros. Todo, aún el dinero, porque lo recibido damos. Todo lo que llega a nuestras manos es para administrar, para bendecir a otros. Él está sentado con algunos ahí, porque no creen que Él es el que está predicando. No creen que Él es el que predica. No creen que Él trajo el mensaje. Entonces venimos y los forasteros terminamos siendo ¿qué? Los que no creen. Porque Él quiere que por la fe entrar en sus corazones. Él no trae a las personas a arrullarlas al culto. Él las trae a darles vida, iglesia. Por medio de la palabra. Es la esperanza viva que el Señor nos da. ¿Cuántas veces le has preguntado de tu situación? Él te dice, si yo moro en ti y tú en mí, Él tiene que santificar este templo, porque este templo, Él no nos llamó siendo santos, nos llamó siendo sinagogas de Satanás. Y Él dice, poco a poco echaré fuera ¿qué?
las naciones, todas aquellas cosas que hay dentro de nosotros, dolor, tristeza y todas estas naciones que son manifestadas, nos damos cuenta que son parte de una naturaleza. Y la conclusión de todo es decir el Señor, ¿sabes? Yo te llamé en una naturaleza caída, adánica. Y que es por medio de esta palabra que fue injertada, que crece, que esta palabra la que nos aumenta la fe en el amor de Él, nos hace a nosotros una nueva criatura, renovando el espíritu de nuestra mente y dándonos un corazón nuevo. No para llenarnos de conocimiento, conocimiento tenían ellos, pero no fe. Porque escrito está, nos podemos sentar aquí, la palabra no nos puede hacer provecho si no la oímos con fe. ¿A quién quieres presumirle? ¿A tu familia que viniste al culto? ¿A los hermanos para que no te digan por qué faltas? ¿O venimos en fe a escuchar la voz de Dios? Entonces mostrémoslo, iglesia. Porque esta palabra tiene poder de mantenernos despiertos para no dormir. Y no estoy hablando de un dormir natural. Porque podemos tener los ojos abiertos y nuestro corazón lejos de Dios. Un pueblo que de labio lo honra, pero el corazón está lejos. Él vino, iglesia, a darnos una esperanza viva. Viva. Nosotros esperábamos. ¿Qué esperas tú, iglesia? ¿Qué le dijo Juan a través de los mensajeros de sus discípulos cuando él estaba en la cárcel? Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o espero a otro? ¿Cuántos creen que no es el que está haciendo la obra en nosotros? Y esperan a otro, idealizando a Dios de una manera diferente. Por eso le añaden dioses y añaden ritos y añaden intercesores. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque escrito está. Por eso el hombre añade tantas cosas. En vez de llevar cada vez a acercar al pueblo más a Dios, lo alejan. Yo no te estoy poniendo una barrera, te estoy diciendo dónde está la barrera verdaderamente, en nuestro propio corazón, que no cree. No es que tienen que esperar que venga el ungido, que viene de yo no sé qué país, que él los toca y caen hacia atrás o hacia adelante. Porque uno cae de rodillas cuando tú sabes que el Padre te habla. ¿Quién vino y tocó a Daniel si no fue el mismo Señor? ¿Cómo cayó Daniel de rodillas? ¿Eres tú o espero a otro? ¿Todavía lo ves como un forastero? Como que Él va a venir, Él vino en carne y dice, es necesario que yo me vaya para dejar el otro consolador, el Espíritu Santo, el que está con ustedes. Todavía hay quienes caminan con Él, pero no lo ven. En ustedes lo reciben por medio de la palabra. Recíbanlo si creen. Juan 20. Y estará sobre ustedes poder de Dios para vencer todo aquello que te aleja de Él. Con, en y sobre. Con, en la ley. ¿Qué quiere decir? Aquellos que creen que por hacer las obras el Señor está, vamos a hacer este evento, el Señor está, voy a entrar ahí al cuarto de oración porque Él está en el cuarto de oración, Él está en ti. Y es cuando rendimos nuestro corazón, donde sea, que hay más fe a veces en otras religiones, que hay determinadas horas que doblan sus rodillas sin importar donde sea. Pero nosotros que trabajé mucho, es que hice en un baño, uno puede doblar las rodillas y decirle, Señor, fortaléceme aquí en mi hora laboral. Te lo pido, Señor, tú estás en mí, yo soy en ti, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Porque una cosa es decir que Él está conmigo y otra cosa que está en mí. Porque cuando tú sientes que Él no está, entonces se siente desamparado. Pero cuando tú sabes que Él está en ti, Él es tu fortaleza, Él es tu fuerza, Él es el poder que tú necesitas en los días difíciles. Y no te derrumbas. Y entiendes que a los hijos de Dios todo les ayudará para bien, aun las cosas que parecen contrarias. Hoy el Señor está aumentando nuestra fe. Él no está diciéndoles, no les diciendo lo mejor. Vea, cuando yo no conocía al Señor, Él me llevó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llevó a toda verdad. Entonces yo llegaba y colocaba una silla. Y yo colocaba una silla, ¿saben qué es verdad? Una silla en mi casa, una silla aquí en la congregación, cuando Él empezó a enseñarme su palabra como una niña de kinder. Me sentaba y yo le decía Espíritu Santo y yo le hablaba hacia afuera. Yo le decía Espíritu Santo y Él permitió, Él lo permitió. Eso es apostasía, no, Él lo permitió. Para conocer a Dios conmigo. Y yo le decía Espíritu Santo y yo hablaba como caminando. Espíritu Santo,
y tal cosa, y yo, Espíritu Santo, hablaba hacia afuera. Pero cuando Él abrió, rasgó el velo dentro de mí, abrió el camino, me mostró la verdad, que Él descendió a lo más profundo de la tierra, iglesia, para caminar y enseñarnos a caminar. Él abrió y me mostró que no solamente fue crucificado, muerto y sepultado, sino que Él resucita de entre los muertos, porque muerta estaba y Él me ha dado vida. Él resucitó dentro de mí. Él está en mí. Entonces yo ya no lo veo fuera, lo veo dentro. Entonces yo cuido mi corazón, porque de ahí fue que por fe. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Señor. ¿Saben? No necesitan llevar años, solo creer. A veces hay personas que llevan muchos años y no creen. Él solamente quiere un corazón que crea. ¿Qué le hay? ¿Qué sabes por qué vino? A libertarnos, a reconciliarnos con el Padre y a darnos una vida eterna, porque nosotros no caminamos aquí en este mundo por caminar. Estamos de retorno a casa, una casa espiritual y eterna. Y Él ha puesto eternidad en todos los que creen en su corazón, porque esa es la esperanza viva. Pase lo que pase. Si vivimos es para Él y si morimos es ganancia. ¿Cuántos tienen miedo a morir? ¿Cuántos tienen el enigma de la muerte? Si todo es algo tan tremendo, todos vamos a partir. Todos. No hay uno solo en esta sala que no vaya a partir, a no ser que Cristo venga el día de hoy. Unos parten de pequeños, otros adolescentes, y otros siendo niños, otros siendo desde el vientre. ¿Lo prendes, por favor? Otros siendo niños. Pero ¿por qué tanto tabú y tanto miedo? Porque hay incertidumbre, pero hay una nueva vida en Él. Los hijos en Cristo, cuando parte un hermano, deberíamos gozarnos como Pablo. He ganado, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado mi fe. ¿Saben qué es lo más precioso? Uno partir con Él. Ser hallado en Él, en el libro de la vida, y que Él sea hallado en mí. Es lo más hermoso. Gloria a Cristo. Nosotros esperábamos que Él era y que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Qué dijeron qué? Que Él vive. ¿Qué dijeron estas mujeres? ¿Saben quién fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado? La que iban a apedrear. María Magdalena. ¿Sabe qué dijo ella? Creyó más que los demás. Él vive. Ella corrió y dijo, ¿por qué lo buscáis entre los muertos? Dijeron los ángeles. Cristo vive. Que creyeron y fueron a llevar el mensaje, Cristo vive, Cristo vive. Y yo te digo, oye, Cristo vive. Y como aquel demonio me dijo, ¿por qué sabes que vives? Una manifestación de una persona. Porque vive en mí. Porque Él fue el que me dio vida. Porque conozco la vida de Dios, la que Él nos vino a dar. No hay manera de ser levantado si no es por Él. Cristo vive. ¿Tú lo crees? Amén. ¿O todavía piensas de los que creían que Él era? Y como hallaron, y aunque también nos ha asombrado, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no le vieron, porque estaba fuerte, iglesia. ¿Por qué no lo vieron? Acá, porque estaban ¿qué? Velados. Yo te digo, Cristo vive. ¿Por qué no lo pueden ver? Pero ¿por qué el corazón está velado? Porque no creen. Porque es por medio de la fe que el velo es rasgado. Y tú estás buscando a Cristo fuera. Si le dicen que está aquí, si le dicen, vea, al Padre le plació que por medio de la fe, por medio de la predicación, Cristo sea revelado, manifestado en cada uno de nosotros. Tú viendo la muerte y la resurrección de Cristo en tu propia vida. Haciendo la obra del Señor por medio de su palabra.
¿Por qué no lo ven? Porque son de los que caminan por vista, pero no por fe. Cristo vive, iglesia. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a no le vieron. Entonces él les dijo, y dicen esta mañana, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Vemos dónde está el problema? Tal vez yo no sé qué vida pasada tuviste, si es que apenas estás conociendo al Señor Jesucristo. Pero en Él hay una nueva vida. Tal vez hay personas que han hablado de Él y no han manifestado la vida de Dios. Porque lo estamos buscando fuera. Está dentro de un corazón que cree. Tal vez estamos llenos de dolor en el pasado, llenos de tristeza. Tal vez de orfandad, de rechazo, de desprecio. No sé, pero yo sé cómo era mi vida pasada. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, iglesia. Y tal vez tú pienses que hoy no es el día. Tal vez piensan, no, porque la mente y la carne te hacen pensar que esto es demasiada palabra. ¿Sabe qué es demasiado amor? Para que hoy creas que el Señor está en los corazones que le creen. La religión te dice, está en un templo. Él te llamó a ser templo del Dios viviente, por medio del Espíritu Santo que habita en los que han creído. Congregarnos es necesario, porque cuando nosotros nos creemos firmes, nos engañamos a nosotros mismos. Somos un cuerpo. Él nos llamó para ser un cuerpo. No para que idealicemos al Señor que está aquí, que está, y hay que tener reverencia con todo lo que está aquí, porque todo está consagrado para Él. Pero no solamente este púlpito y esa silla y este televisor, tú y yo también. Separados para Dios. Entonces decimos, y sí, porque a mí me gusta cuidar las cosas del templo, porque es que el Señor nos lleva orden. Pero hay personas, pues tan delicado con esto, no, porque así como somos con lo físico, somos con lo espiritual también. Y Él nos enseñó, emblanqueció este lugar, ustedes vieron todo lo que Él ha hecho, pero Él dijo, así como ha acomodado este lugar, así quiero hacer la obra en ustedes, emblanquecerlos, embellecerlos. Y que cuiden cada cosa que yo he hecho en ustedes. Sanación, liberación, consagración. Porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y a veces eres muy exagerada. Ay, pero es que eres muy fanática. Ay, es que yo sé quién me lavó. Y no me lavó con cualquier cosa. Me lavó con su sangre. Dice la palabra de Dios en Malaquías, que si nosotros nos queremos lavar a nosotros mismos, así nos lavemos con lejía, con límpido, el Señor sigue viendo la inmundicia. Él nos lavó con su sangre, pecados inmundos, rojos como el carmesí, y Él dice, yo lo hice blanco como la lana. Entonces cuando tú sabes que Él ha sido el jabón de lavadores en tu vida, que Él ha sido ese fuego purificador, que ha dolido la circuncisión, que ha dolido pero que todo me ha ayudado para bien, entonces tú cuidas la obra que el Señor ha hecho en ti. Cristo vive, iglesia. Y sabes, Él conoce la batalla que hay en tu corazón, pero es por amor que nos predica. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿A dónde? Al Padre. Pero Él es glorificado en cada uno de nosotros. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de que Él decía, ¿cómo lo está haciendo hoy? Nos está haciendo recordar. Como Él quiere que tú hoy recuerdes, porque uno allá afuera no recuerda, allá afuera uno está en afán, en ansiedad, pensando en una cosa y en la otra. Y hoy dice, recuerden, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El Padre bueno los ama. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido el mundo y es por medio de mi amor que ustedes son más que vencedores. Es aquí que nos hace recordar la identidad que tenemos como hijos. Es aquí, iglesia, donde nuestros pies vuelven a recordar en dónde estamos firmes, en el fundamento, en su amor, porque todo lo que hizo y empezó a hacer en nosotros es amarnos, para sanarnos, para libertarnos, para reconciliarnos con Él mismo.
Porque, ¿saben? Uno tiene que pasar cosas allá afuera. Y las aflicciones tratan de robarte la identidad. Pero Cristo nos hace recordar que fuimos redimidos y comprados por un valor muy alto, su sangre. Y Él les volvió a predicar, como nos está hablando en esta mañana. Llegaron a la otra aldea e iban, y Él hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Ya no seas forastero, quédate con nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué hay ese deseo y ese anhelo de que Él se quede? ¿Qué nos decía ayer? No recuerdo muy bien. Está en Isaías, lo leímos ayer 26, ¿cierto? Que el Señor decía que por el Espíritu a Él lo deseamos y lo buscamos. ¿Y cómo recibimos el Espíritu si no es por medio de la predicación? Si no, tú no lo deseas. Cuando uno está fuera de aquí, ¿qué desea? Lo material, lo natural, lo efímero, lo pasajero. Cristo vive. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en su nombre. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y las armas que el Padre nos ha entregado no son carnales. Son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Todo razonamiento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo aquello que tiene cautiva el alma del hombre. Todo aquello que separa al hombre de Dios. Tu palabra tiene poder de penetrar sin importar la dureza de corazón. La palabra de Dios dice que cuando Esteban predicaba, lleno del Espíritu Santo, cerraban sus oídos y crujían los dientes. Pero sabemos que esa lucha no es contra sangre ni carne. Está la espada del Espíritu que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Palabra de Dios para libertar. Viva y eficaz, Señor. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Miren el pan aquí. Y lo bendijo. Bendigo esta palabra y yo dije, santifico esta palabra en medio de la congregación. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Bienaventurados los que creen, porque los ojos son abiertos. Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, escucha, se desapareció de la vista, de lo natural, ¿sí? Escucha, porque ya no lo vieron. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras, ¿qué hizo? Rasgó el velo. Abrió sus ojos. ¿Por qué no lo vieron más como un extranjero? Porque había entrado en ellos. ¿Qué estaba enardeciendo? Su corazón. El corazón enardece con esta palabra, el corazón se endurece y aborrece a Cristo. Suceden esas dos cosas. Ya no lo vieron, pero no enardecía nuestro corazón. Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es aquí, iglesia, donde lo vemos. El Señor dice en Juan capítulo 7 que los hermanos de Jesús le dijeron, ¿por qué no te sales a dar a conocer? Muchos vienen aquí esperando un milagro de parte del Señor. Yo vine y deseo que el Señor haga milagros en mi vida, pero no es todo lo que yo busco de Él. Y Él decía, todavía no ha llegado el tiempo, porque Él tiene un tiempo para ser visto. No hay manera de que tú lo veas si el velo no se rasga. Si el corazón sigue incrédulo, duro y resistiendo la palabra, que es la que abre los ojos. Él dijo, todavía el tiempo no ha llegado.
El tiempo de ustedes está presto, porque todo el que quiere darse a conocer su propia gloria busca. Él no vino a que buscar su propia gloria, sino a glorificar al Padre, para que conociéramos el amor de Dios por medio de Cristo. Y tú no puedes amar a Dios ni conocer a Cristo si no conoces las Escrituras, si Él no te las revela. ¿Cómo van a creer en Él, invocar el nombre de Él, si nunca oyen de Él? O también existe la otra posibilidad de oírlo, pero resistirlo. Que le dijo Esteban: incircuncisos de oídos y de corazón, ustedes resisten al Espíritu Santo. Él es la esperanza viva. Va a llegar un momento en que vamos a ver que todo perece, iglesia, que todo se va como agua entre los dedos y que el único que permanece para siempre es Él. Se van las personas que tú crees que estarían siempre. Se va aquello material porque es efímero, pasa. Dice que esos tesoros de la tierra, el orín lo corrompe y la polilla se la come. Todo eso va a pasar. Tanto que Él dijo: estarán en algún momento solos, pero no están solos. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Todos te dejarán, te fallarán y tú y yo fallaremos. Pero no podemos seguir resistiendo lo que rasga el velo, su verdad. Por eso no ves el camino, por eso buscas fuera, por eso lo buscas en los ritos, pero no en un corazón que ha creído. Él no viene a buscar santos, Él viene a santificarnos por medio de esta verdad, para que el santo permanezca en nosotros. Date a conocer. Él dijo: el tiempo de ustedes siempre está preso, ustedes siempre quieren darse a conocer. Yo no vine porque Él hacía señales, había multiplicado el pan y el pez, 5,000 habían comido. Él dijo: vaya, porque los hermanos tenían envidia de Él y sus hermanos no creían, dice en Juan capítulo 7. No creían como los que iban camino de Emaús. Y la única manera de que allá fue es por medio de la predicación. Y entre más quieras creer, entre más lo quieras conocer, pues más pan vas a comer. No tienen que rogarte para estar aquí. Necesitamos estar aquí. Porque dice que el ciego cae al hoyo. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: vayan ustedes, yo todavía no voy. Pero esto lo hablábamos ayer con algunos de nuestros hermanos. Y Él dice que luego fue, pero fue encubierto. Y no encubierto porque Él quisiera esconderse, sino porque los corazones todavía no lo podían ver, porque la única manera de que Cristo sea glorificado en una vida es por medio de la palabra. No hay otra manera. Si no eras una señal. Los profetas a los Baales hacían señales, ¿sí o no? Elías también. Si todavía a veces eso, serás fácilmente engañado, pero otra cosa es ver a Cristo. Otra cosa es conocer la verdad, porque Él dijo, le habló a los que habían creído en Él, que si quieren ser sus verdaderos discípulos, permanezcan en esta verdad que los hará libres. Y si es el Hijo de Dios que los liberta, serán verdaderamente libres. Porque Él en nosotros nos libertará de todo aquello que tanto le has pedido a Dios, que no quieres seguir pasando. Y dijo que no solamente fue encubierto, sino que entró a la sinagoga y les enseñaba como está enseñando hoy. Porque Él tiene que entrar a las sinagogas, porque la sinagoga no es estas 4 paredes. La sinagoga muchas veces somos nosotros, llenos de ritos, de costumbres, porque la palabra de Dios dice que las sinagogas tenían por costumbre leer la palabra, tenían por costumbre cumplir la ley, tenían por costumbre todas estas cosas, pero no creen en Él y no lo ven a Él. Entonces dice que fue encubierto a las sinagogas para Él, como en esta mañana, enseñarnos. Porque todavía no lo ven, porque el corazón está engrosado. Por eso dice que fue encubierto, porque dice la palabra, si el evangelio, el misterio oculto que es Cristo, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. La palabra de Dios dice que solamente en Él hay salvación. No en la sinagoga, sino en Cristo Jesús. No en nosotros, sino en Él. Sálvate a ti mismo, le dijeron a Jesús. Y nos dijo en esta semana que pasó, ¿pueden salvarse ustedes mismos? No podemos, la salvación está en Él. La libertad está en Él. La vida eterna está en Él. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? Somos de estos dos, somos de los que llevamos a los demás a camino de Emaús. Nos dejamos llevar a camino de Emaús. ¿Está encubierto todavía Cristo? ¿Y sabes por qué sigue encubierto? Porque tomamos por poco esta palabra de Dios. Porque es la manera que el Señor mediante la predicación le plació salvar a los que creen.
Él nos hizo partícipes de la vida de Dios por medio de Cristo, 1 Tesalonicenses, del 21 al 22. Y Efesios capítulo 4 dice que el hombre vive alejado de la vida de Dios, en sus pasiones, en sus deseos, en todo lo que quiere, porque aún escuchar la palabra le cuesta. Y ese es el mayor síntoma y la evidencia de que necesitamos oírla. No nos rechaza, por eso nos trae. Cristo vive, pongámonos en pie. Tienes la oportunidad hoy de decirle, Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con la palabra tuya basta para sanar. Sanar este duro corazón, Señor. Ya no te quiero ver como un extranjero. He caminado contigo y tú conmigo, Señor, pero muchas veces no te he visto. Te he visto como un profeta, como el que hace señales, pero no como el que vino a salvarme, a libertarme. Hoy te pido perdón y te ayudo, Señor. Gracias por tu palabra que me ayuda en mi incredulidad. Quiero verte. Quiero decir y declarar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y vive en mí y me reina a mí. Él es mi rey, el Rey de reyes y el Señor de señores. Quiero declararle al mundo que tú eres real, que tú no eres letra, que tú eres espíritu y eres vida, Señor. Que las palabras que tú nos has hablado, testificar que son espíritu y dieron vida a mi vida, Señor. Porque estaba muerta en delitos y pecados, estaba alejado de tu vida, pero tú enviaste a tu Hijo para reconciliarme contigo, Dios. Tú has puesto, Señor, si has creído, cree que Él ha puesto, abrió camino en ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú crees, tú y tu casa serán salvos porque llevarás, iglesia, la verdad. Les mostrarás el camino, no con letras solamente, sino con espíritu y con poder. Hoy te doy gracias, Señor, porque han caído los velos, las vendas, Señor, a todo el que ha creído, Señor. Hoy te quiero pedir que entres en mi casa, Señor, que estremezcas, que abra los ojos, que caigan los velos, Señor, que caigan las vendas, rompe las ataduras, las ligaduras, Señor. Rompe todo aquello, Dios de los cielos y de la tierra, que tiene a nuestras familias cautivas, Señor. Ya no quiero hablar de un profeta, ya no quiero hablar, Señor, cómo hablan los demás. Quiero testificar que tú eres la vida del hombre, Señor. Quiero que camines conmigo, camina con mi esposo, Señor, camina con mi hijo, camina con mi familia. Camina con nosotros, Jesús, y rasga los pelos, porque tú caminaste con nosotros primero, Señor. Para abrir nuestros ojos, Señor. Perdónanos, Dios. Ayer nos mostraste, Señor, que tú no estás en los ritos ni en las costumbres. Tú estás en los corazones que creen, Señor. En una madre que cree, en un padre que cree, en un hijo que cree. Tú quieres que creamos para que yo y mi casa seamos salvos, Señor. El camino ha llegado a tu casa, iglesia, es Cristo en nuestro corazón. Créelo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando mi fe no alcance, Pueda que ninguna persona esté, pero Él está aquí. Si no estás de acuerdo, tú bien, es suficiente. y cuando mi enemigo me quiera destruir, No va a pasar muchas veces. no me dejes caer. Cuando viene la depresión, la ansiedad, las aflicciones del maligno, iglesia, porque muchos creen que no van a pasar por esto. Todos pasaremos. Camina conmigo, Jesús, Camina con los en mi casa. camina conmigo. Tú eres el que mostró el camino, Señor. Nunca me dejes Tú me mostraste, Señor, el lugar seguro que eres tú, mi Rey. camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Son tus labios y tu corazón el que le puede decir esta mañana.
Camina conmigo, mi esposo. Camina conmigo, esposo. Aleluya, Señor. Camina conmigo. Tú le puedes decir, no vamos camino de Maús, vamos camino al Padre. Cristo nos lleva al Padre. Camina conmigo, papá. Llama a tu papá. Camina conmigo. No seamos como aquel que nos lleva o llevamos a Maús. Llevémonos a Cristo, iglesia. Contigo, mamá. Camina conmigo. Somos nosotros como madres también las encargadas de mostrarles el camino a nuestros hijos. Camina conmigo. ¿Qué quiere el Señor en esta mañana? Un corazón que crea que Él es el camino y que Él abrirá camino, rasgará el velo por medio de la predicación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por aquellos que reciben el mensaje por las redes sociales, Señor. Gracias por los que creyeron, Señor, y por los que no creyeron, Señor, hasta que crean, Padre, porque hay palabra que es martillo que quebranta la dureza del corazón. Gracias te doy, Señor. Santo eres, Señor. Santa es tu palabra, viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, Señor. Cuando el enemigo te quiera destruir, Él no te dejará solo jamás. Muchos han tenido una nueva oportunidad de vida porque el enemigo quiso destruir. Pero ¿saben? Jesús está mostrando el camino. Un camino lleno de gozo, de paz y salvación. Camina conmigo, Si le invitas a tu vida en esta mañana, camina conmigo, quiero caminar contigo y que tú camines, Señor, hasta que rasgues el velo. Quiero creer, Señor, que tú eres la vida. La vida, Señor, que quiero para mí. Dale gracias al Señor. Dale gracias por esta palabra que Él ha traído. Él abrió las escrituras en esta mañana y nos mostró, iglesia, y si tu corazón enardecía escuchando la palabra, es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de luz. Aleluya, Señor. Nos despedimos de nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales. Le damos gracias al Señor. Jesucristo es el camino. Él rasgó el velo para que viéramos el camino. La verdad fue la que rasgó el velo, no la mentira, sino la verdad, para llevarnos a vida eterna. Camina ya no con Jesús, sino que el camino está en ti para llevar a tu familia a caminar con Él. Gloria a Cristo. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios.